Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Hoy continuamos con el estudio de Primera de Tesalonicenses, el estudio más esperado de todos, los que murieron en Cristo. Como en todos los estudios, siempre digo, en Biblia Estudio TV no nos inclinamos a ninguna denominación ni ningún pensamiento teológico en particular. Todas las denominaciones son bienvenidas, inclusive la atea. En Biblia Estudio TV somos pro unidad de la iglesia. Creemos en una iglesia unida, una sola iglesia, la de Jesucristo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Nuestros estudios son profundos. Si usted escucha algo que no armonice con lo que le han enseñado, mi exhortación es que revise la enseñanza. Si tiene que desaprender, desaprenda y vuelva a aprender. Y por último, en los estudios yo uso un vocabulario psicológico, no en sustitución del bíblico, sino paralelo con el propósito de que puedan entender con más claridad el mensaje transmitido por los escritores bíblicos a nosotros, la iglesia. La razón por la que uso este vocabulario psicológico es porque la Biblia es un libro que trata de la conducta humana, del alma, del corazón, de la conciencia y de cómo corregirla. Luego de Pablo haber terminado con su majestuosa exhortación a esta congregación, alabarla por su excelente comportamiento y ejemplo a todas las iglesias de su alrededor, y exhortarlos a que continúen creciendo con amor, en amor los unos con los otros, exhortándole a vivir como es digno del Señor, un estilo de vida que agrade a Dios. Ahora Pablo procede a aclarar algunos malentendidos que habían entre ellos respecto a la manifestación del Señor. Antes de empezar, por favor, comparta este estudio bíblico con toda la iglesia, con toda la humanidad, porque estamos en los tiempos o en los últimos tiempos, antes de la manifestación del Señor en la iglesia. Ya el tiempo de la política pasó. El 5 de noviembre fue un día histórico en la política de Estados Unidos. Todos conocemos la victoria, ¿verdad?, del líder de Estados Unidos. En un estudio anterior les dije que estamos a 6 años del 2030. Y esta fecha de 2030, dentro del contexto bíblico, es una fecha profética. En el 2030 se cumplen los 2000 años o los 2 días proféticos de Oseas. Sin embargo, pudieran ser unos cuantos años más debido a los cálculos y a nuestro almanaque greco-romano, ¿ok? Pero no estoy lejos de ese tiempo. Después del 2030, es decir, después de estos 6 años que nos quedan, cualquier evento escatológico podría pasar, en particular la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, la iglesia, la verdadera. Digo la iglesia verdadera porque no todos los que dicen Señor, Señor entrarán o serán glorificados en Cristo, que es el Rey. Es importante también entender que dentro de este mismo periodo de tiempo que falta para cumplirse los 2000 años o también los 1000 años proféticos de Apocalipsis, el cual expliqué hace poquito, debemos de considerar los 42 meses que se le otorga a la bestia para actuar. Nosotros, la iglesia, contrario a la teología que afirma que la iglesia será raptada antes de la manifestación de la bestia,
la iglesia sí experimenta la gran tribulación en estos 42 meses. En verdad, lamento si usted es uno de los que piensan que no. La escritura es bien clara en esta enseñanza. Por tanto, mi recomendación es que nuestros líderes, pastores, teólogos y maestros suelten el circo y el pan y empiecen a traer enseñanzas proféticas, escatológicas. Suelten los rudimentos del evangelio, porque con ellos se quedarán y no lograrán el objetivo de Dios en ellos. Amén. Esto lo traje con la intención de que la iglesia despierte, deje el entretenimiento, ese pan y circo con el cual el sistema de la bestia entretiene a toda la humanidad. Tienen la vanidad, la fantasía, el orgullo del zapapón y se pongan para su número, como decimos en la República. Teniendo esto claro, empezamos con el estudio de hoy, el cual hemos titulado Los que murieron en Cristo, en este video número 5, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Así que adelante con nuestro estudio. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una de las tantas situaciones que los hermanos de Tesalónica estaban enfrentando, además de las tribulaciones, era que los hermanos y familiares iban muriendo. Además, ¿verdad?, de unos rumores que estaban circulando que decían que ya Cristo había llegado. Esta congregación era muy joven, por así decirlo, es decir, que tenía alrededor de 2 o 3 años antes de que se escribiese esta carta. Al ser una congregación joven, estaba en crecimiento y debido a las influencias de los enemigos, necesitaban crecer y madurar en el conocimiento del único y verdadero Dios y de Jesucristo al que Él había enviado. Y es lo mismo que estamos enfrentando en las congregaciones actuales, lamento decirlo. Además de eso, había un malentendido acerca de la segunda venida de Jesús. Algunos de ellos pensaban que Cristo regresaría rápidamente, además de los comentarios que ya dije, y por tanto se sentían confundidos cuando sus seres amados morían, porque esperaban la manifestación de Cristo right away, tú sabes, inmediatamente. Esta es una de las razones por la cual Pablo acude a escribirles con el objetivo de aclarar el malentendido y compartir con ella algunos puntos doctrinales, animarlos en la fe y reforzarla en cuanto a la esperanza de gloria, la cual es en Cristo Jesús. ¿Ven? Y les dice que no es el deseo de ellos, es decir, de Pablo, Silvano y Timoteo, que ignoren o que no tengan conocimiento en cuanto a los hermanos que duermen. Fíjense que para Pablo, al igual que para Jesús, los que mueren, ellos lo consideran que duermen. Y esto que voy a decir es importante que la iglesia entienda. Cuando el hombre muere, muere íntegramente. La escritura no enseña que cuando el hombre muere, sale de él un espíritu fantasmal, consciente, y va o al cielo o al infierno, dependiendo de su estado de vida. Es una falsa enseñanza. Esa es una teología humana, no bíblica, pero de esto hablaremos más adelante. Dice Pablo que él no quiere que ellos se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora bien, la pregunta es ¿cuáles otros? Pues las otras personas que no conocen al Señor. El ser humano que no conoce al Señor, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, cuando alguien de los suyos muere, se entristecen,
porque creen que con la muerte termina todo y nunca más lo van a volver a ver. Pero la Escritura no enseña eso. Esa es otra falsa enseñanza con la que el mundo y muchos que se autodenominan cristianos han sido moldeadas o acondicionadas sus conciencias, sus mentes. Para nosotros, la iglesia, hay una esperanza de gloria. Para la humanidad también hay una esperanza. No una esperanza de gloria como la de nosotros, pero sí una esperanza de justificación de vida. Les exhorto a mirar el video número 1 de Romanos 5, la justificación de vida para toda la humanidad. Luego de Pablo animar la fe de los hermanos de Tesalónica, ahora les va a explicar lo que sucede con los que han muerto en Cristo. Les va a explicar lo que sucederá en aquel glorioso día de la manifestación de Jesús en ellos. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y este es uno de los textos más controversiales y mal interpretado de los escritos de Pablo. Vamos a interpretar lo que Pablo nos transmite por medio de sus palabras. Y quiero que presten atención para que cuando su maestro les hable de este texto, usted no se deje engañar y sepa lo que el texto significa. Dice Pablo que si creemos, y este creer implica fe, si estamos conscientes que Jesús murió y resucitó. Y repito, creer es una actitud de fe. Se cree en la conciencia, en la mente, en el corazón. Pablo dice que si estamos conscientes de esta verdad, entonces de igual manera, es decir, muerte y resurrección, traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Y ahora vamos a entrar en la sección de preguntas, porque sin preguntas no podemos aprender, no podemos crecer. ¿A qué muerte se refiere Pablo? ¿Cuándo murió usted en Cristo? ¿Qué nos enseña Pablo en Romanos 6? Y vamos a leerlo para que podamos entender. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos enseña Pablo aquí? ¿A cuál resurrección de Cristo se refiere Pablo? Pablo nos dice que cuando recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios por medio de la sangre de Jesús, en ese mismo instante morimos. Fuimos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo. No por el bautismo en agua, sino por el bautismo espiritual, lo que ocurrió en nosotros, en nuestro interior. Esa circuncisión del corazón, ese nuevo nacimiento, esa nueva hechura en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en una nueva vida. Si esa muerte en usted es una realidad, entonces dice Pablo que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahora vamos a ver a cuál resurrección de Cristo es la que Pablo se refiere. Dice Pablo que si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. La pregunta es, ¿a quién va a resucitar Dios? ¿A Jesús o a los que durmieron? La respuesta es a ambos. Dios resucitará a Cristo en nosotros, porque el mismo Pablo nos acaba de revelar que si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza, y por semejanza, entiéndase, con los mismos atributos de Jesús, por tanto, de igual manera resucitaremos, es decir, con todos los mismos atributos de Jesús. Y ponga atención a esto que acabo de explicar, porque esto es a lo que Pablo se refiere al que seremos arrebatados. ¿Ven? Por tanto, seremos Jesús en persona, el Hijo, el primogénito, el heredero del Padre. Eso es en el momento de la glorificación. Otra pregunta. ¿Qué sucedió con los cuerpos enterrados? Ese cuerpo murió. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:37 que este cuerpo que se entierra no es el que va a resucitar, sino un nuevo cuerpo celestial que ya Dios tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros. Pero de este tema de la resurrección hablaremos en el estudio de Corintios. Okay. Luego de Pablo explicarle esta verdad y darle consuelo y ánimo, ahora continúa a revelar lo que va a pasar con los que todavía están vivos. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, Pablo aquí les dice, con la intención de quitar toda duda de la conciencia de ellos, ya que esto era una problemática en cuanto al retorno de Jesús que ellos estaban enfrentando, porque había una corriente de pensamiento que afirmaba que ya Cristo había venido. Entonces, Pablo les explica que ellos, y se incluye Pablo también, que nosotros los que estemos vivos en el tiempo de la manifestación del Señor, no precederemos, es decir, que no nos saldremos del orden de ese evento, no nos adelantaremos, sino que Cristo se manifestará en todos, tanto los que durmieron en Cristo como los que estén vivos en ese extraordinario día. Recordemos que Pablo lo que hace es aclarar las dudas que había en ellos en cuanto a la manifestación de Jesús. Ahora el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que Pablo revela que en aquel grandioso día de la manifestación del Señor en nosotros, Pablo dice que ese magno evento de la manifestación de Jesús en la iglesia, lo primero que ocurrirá es la resurrección de los que murieron en Cristo. En otras palabras, que si usted ha muerto y sepultado con Cristo en su bautismo, y de igual manera como Cristo resucitó, usted haya resucitado para nueva vida en Cristo, entonces dice Pablo que usted será de los primeros que resucitará. Es decir, que usted tendrá el privilegio de ser de los primeros en que Cristo nacerá, se manifestará, se glorificará. Pero si usted no murió con Cristo en su bautismo, entonces usted no será partícipe de esta magna resurrección. Por tanto, asegúrese de haber muerto y sepultado con el bautismo de Cristo, porque si no lo ha sido, no se vista y que no va definitivamente.
Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y este es un texto donde la puerca retorció el rabo. Es aquí donde nuestros teólogos se caen. Es aquí donde nuestra teología se va por el fregadero. En este verso hay unas simbologías que es necesario interpretar. Dice Pablo que lo que estemos vivos seremos arrebatados. Y lo primero que debemos de interpretar es a lo que el escritor Pablo procura transmitirnos cuando usa la expresión arrebatados. Este término, arrebatado, es una traducción al español. Este término usado por Pablo es del hebreo itromemutrua. Ahora bien, ¿qué significa este nombre raro en hebreo? Este término en hebreo se refiere a una elevación espiritual hacia la presencia de Dios. En otras palabras, significa glorificarnos, es decir, unirnos con la presencia o la gloria de Dios. El arrebatamiento podemos verlo como la extracción de este cuerpo carnal, la extracción de este cuerpo del verdadero hombre en nosotros, a ese Cristo que se ha estado formando en nuestro interior. Dios resucitará a Cristo en nosotros, porque el mismo Pablo nos acaba de revelar que si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza, y por semejanza entendemos, ¿verdad?, con todos los atributos de Jesús, por tanto, de igual manera, resucitaremos en la misma semejanza, es decir, con todos los atributos de Jesús. Un texto para reforzar. ¿Qué nos revela Juan 12:32? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. La palabra atraer viene del griego el kuo, que significa arrastrar. Es decir, lo que Jesús está diciendo aquí es que si Él es levantado en la cruz, si es sacrificado, entonces arrastrará a toda la humanidad hacia Él mismo. No dice algunos, sino a toda la humanidad. La palabra arrastrar significa alar con violencia. ¿Alar qué? Alar el verdadero hombre que se está formando en usted y en mí. Es decir, arrebatar de nosotros ese nuevo estado de conciencia que es el mismo Cristo formándose en nosotros, en usted y en mí. Y glorificarlo con el nuevo cuerpo que el Padre tiene reservado para nosotros. Hablamos de esa nueva Jerusalén que Juan vio en sus visiones en Apocalipsis. Eso es a lo que Pablo llama arrebatamiento. Y si usted recuerda, eso era lo mismo que Pablo hacía con los primeros creyentes, cuando él estaba en persecución. Pablo arrebataba de ese antiguo estado de conciencia del hombre que ya había sido transformado, regenerado, para traerlo de vuelta a ese antiguo estado de conciencia pecaminoso. Recordemos que todo esto que Pablo enseña es espiritual. Es un drama que se desarrolla en nuestra conciencia, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Nada, absolutamente nada de esto es literal. Todo esto ocurre dentro de nosotros. Pero en este caso es diferente, es contrario. Jesús va a arrastrar, a arrebatar ese nuevo estado de conciencia que se ha engendrado en nosotros, la iglesia, primeramente. Ese nuevo estado de conciencia que se está desarrollando en nosotros, la ley de fuego, el amor, el poder, la justicia y el dominio propio. En resumen, formando en nosotros el carácter del Hijo. Y ese carácter
que es el verdadero Hijo en nosotros, va a ser arrebatado y perfeccionado cuando nos llegue el momento de dar a luz a ese verdadero Hijo, que es Cristo en nosotros. Lo que sucede es que nuestros teólogos han querido encerrar todos los acontecimientos que rodean la segunda manifestación de Cristo en la iglesia en un solo texto. Esa es una teología fuera del contexto de la Escritura, y eso no es lo que la Escritura revela, amados, no lo es. Y repito, Pablo en esta carta no pretende crear o establecer un pensamiento teológico de la manifestación del Señor en la iglesia. Pablo lo que pretende es darle aliento a esta congregación que se encuentra confundida en cuanto a la manifestación del Señor. Ese es el objetivo. Y esa confusión es la misma que estamos experimentando en las congregaciones actuales, desafortunadamente. Recordemos que Pablo en la segunda carta a esta congregación habla de un hijo de perdición, el cual se manifestará previo a la manifestación del Señor en nosotros. Por tanto, no podemos dejar ese texto fuera y ningún otro texto, porque Pedro habla de la manifestación del Señor también, de la segunda venida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos textos? Tirarlos al zafacón, como han hecho nuestros teólogos y maestros. No, hermanos. Mientras mi nariz tenga aliento de vida, yo voy a defender la verdad de la Escritura. Y punto. El hecho de que Pablo diga que nosotros seremos arrebatados juntos con los muertos y nos encontraremos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar con Él para siempre, eso debemos de interpretarlo también. Porque nuestros teólogos y maestros lo toman literalmente. Y cuando lo tomamos literalmente, pues no estamos interpretando nada. La Escritura en su totalidad necesita interpretación. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué significan las nubes? En las Escrituras antiguas, ¿dónde aparece Jehová? ¿Dónde se revela? ¿No dice el texto que Jehová aparece o se manifiesta en la nube? ¿No iba la nube de Jehová con el pueblo? Entonces, amados, obviamente no podemos interpretar una nube literal como la que vemos sobre nosotros. Porque la nube en la Escritura simboliza la presencia de Dios, simboliza la santidad, la protección divina y misterio de Dios. Entonces, ¿cómo debemos interpretar lo que Pablo nos revela con el arrebatamiento? Esa es la pregunta. Porque en la segunda carta Pablo habla de nuestra glorificación con el nombre de Jesús y el nombre de Jesús con nosotros. Es decir, ser uno. Esto es lo mismo que dije antes. Arrebatar de este cuerpo carnal la imagen, el carácter, la conciencia incondicionada, la ley de fuego, su santidad, su justicia y su perfección, a fin de extraer de nosotros al verdadero Hijo de Dios en nosotros. Ese mismo Hijo de Dios con el cual Dios nos sustituyó en la cruz y nuestra vida. Si usted no entiende esto, lo siento, no sé cómo explicarlo más claro. Pero sí, definitivamente, tenemos que parar con todas estas interpretaciones fatulas con la que las mentes, la conciencia de la iglesia ha sido programada. Definitivamente. En el momento de nuestra glorificación estaremos para siempre con nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque yo y mi Padre somos uno. Usted y su Padre es uno. Si usted lo quiere entender, lo felicito. Amén. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí Pablo confirma lo que he dicho. Esto que Pablo ha revelado, no en su totalidad, sino lo que Pablo ha revelado es una verdad en pocas palabras para que ellos tengan aliento y esperanza y no se dejen engañar.
Y esto es lo mismo que yo les digo a todos, no se dejen engañar. Porque si su líder, si su maestro no le enseña la palabra de Dios correctamente, él junto con usted caerán en la tumba. Y detengo el estudio aquí porque esto ya yo lo he explicado 80 veces. Quiero repetir lo mismo que dije al principio de la introducción. Nuestras congregaciones necesitan enseñanzas de los tiempos finales, enseñanzas proféticas y escatológicas. La iglesia no sabe lo que va a tener que enfrentar. Es por esta razón que voy a concentrar los estudios en las profecías en los últimos tiempos y en la manifestación, obviamente, del Hijo del Hombre en nosotros. Estos 4 años del gobierno de los Estados Unidos debemos de irlo observando y a la misma vez interpretando los acontecimientos a la luz de las profecías. Los entretenimientos, el pan y el circo, tiene a la iglesia durmiendo el sueño de Adán. Tanto los líderes, pastores, maestros y los teólogos lo que hacen es entretener al pueblo de Dios con pan y circo. Las enseñanzas que veo en las congregaciones dan pena. Los predicadores hablan más de ellos mismos, más de Satanás, y han dejado a un lado el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. A un lado. Les recuerdo que estamos a ley de 6 años para que se cumplan los 2 días proféticos de Oseas. Ya estamos en el final del cumplimiento de la plenitud del tiempo de los gentiles que habla Pablo y Jesús. Ya la apostasía que Pablo menciona en segunda de Tesalonicenses es una realidad en la iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Ya el hijo de perdición se ha sentado en el templo de Dios como si fuera Dios. Y ese templo es el corazón de usted y es el corazón mío. El misterio de iniquidad está en su máximo esplendor. Que el nuevo gobierno diga que eso no va a pasar no significa que no vaya a pasar. Observemos a esa bestia que tiene 2 cuernos como de corderos y dice que habla como dragón. Si usted es inteligente, debe de interpretar lo que digo. Si usted no lo interpreta, usted está durmiendo el sueño de Adán todavía, me perdona. La abominación desoladora de que habla el profeta Daniel se encuentra a la vuelta de la esquina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos sabemos que el libro de Daniel ya fue abierto. Sus sellos fueron desatados por Jesús. Y todavía la iglesia no lo entiende. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice Jehová. Comparte este estudio con toda la iglesia, con todos sus hermanos, con toda la humanidad. Este mensaje es para toda la humanidad. Esa humanidad hermosa, que sus corazones están entristecidos, necesitados de esperanza, de aliento, de seguridad. Una humanidad que llora, gime de dolor, angustia y desesperación. Una humanidad entristecida, llena de ansiedad, incertidumbre, que no sabe lo que va a pasar mañana, que no sabe nada acerca de Dios, que lo creó, que la ama incondicionalmente, que no sabe ni siquiera lo que va a pasar cuando muera. Un Dios que ha dado su vida por ella, un Dios que habita en ella, en esta humanidad. Amigo, Dios habita en usted. Es la conciencia de ser en usted. Usted no lo sabe. Y para eso son estos estudios. Para que usted entienda que no está solo. Sus dolencias, sufrimientos, dolores, ansiedades, depresiones, inseguridades, incertidumbres y todo eso por lo que usted está atravesando. Dios también lo está atravesando por medio de usted.
usted, aunque usted no lo crea. Él siente todo lo que usted está sintiendo. Busque a Dios dentro de usted, no fuera. El reino de Dios se encuentra en usted. Busque ese reino y todas las demás cosas serán añadidas. Espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No se pierda ninguno de nuestros estudios. Así que Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Pasen buen día. Dios les guarde.